Dejo en claro que este video tiene un carácter únicamente explicativo. No se trata de que yo esté apoyando una u otra postura. Porque en el fondo, a pesar de tener los datos y uno poder comprender algunas cosas, creo que es ilustrativo tratar de explicar momentos o uno de las tendencias o explicar qué es lo que está pasando. La idea de este video tiene que ver principalmente con el hecho de tratar de explicar una postura. Tan solo eso, y dejo esta advertencia para que no se piense o no se acuse a este video de pro-Palestina, pro-Israel, antisemita, sionista y todas esas cosas. Hecha esta aclaración, empezamos. Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva bitácora de Pictopía. La idea de estos videos, bueno, ustedes ya lo saben, los que siguen el canal y los pocos que se han ido incorporando, a los cuales yo agradezco mucho. Quiero explicar que este video va a apuntar principalmente al hecho de si se puede criticar a Israel sin ser acusado de antisemita. ¿Por qué hago este video? Porque bueno, ustedes conocen y saben el caos que está quedando con esta supuesta guerra, que no sé si puede ser guerra, un conflicto con diferencias enormes respecto a armamento. Pero bien, no tengo muy claro cuáles son las posturas o por qué un país ataca a otro, aunque sí lo tengo claro, pero no lo voy a decir acá, sino que me quiero remitir principalmente al hecho, bueno, en mi país se ha dado mucho la discusión porque cada sujeto que tiene un apellido judío o tiene ascendencia judía se siente atacado cuando una parte del país opina respecto a que hay que condenar a Israel por este ataque desmedido. Porque es un ataque desmedido. Aunque no vamos a negar que Hamas también ataca y tiene ciertas normas y ciertas estrategias. Pero este video no está para dilucidar eso, sino que para dilucidar lo siguiente, que tiene que ver con a qué se refiere o a qué nos referimos cuando un israelí dice: ustedes me atacan, ustedes son antisemitas. La naturaleza del antisemitismo, notificaciones. La naturaleza del antisemitismo tiene que ver con el hecho de que las iglesias cristianas en el tiempo de la Edad Media culpaban al pueblo judío por la muerte de Jesús. Lógico, entendemos que la religión cristiana ve en Jesús a un Mesías y la religión judía aún espera a un Mesías. Y Jesús no tuvo ninguna importancia salvo ser un profeta más. Por lo tanto, las iglesias cristianas de aquellos tiempos se dedicaban a culpar a los judíos por la muerte de Jesús. Esto no solamente se quedó en el ataque de la iglesia propiamente tal, en los discursos, en las pontificaciones que se hacían, sino que también se transformó en mito ciertas costumbres, ciertos actos. Por ejemplo, había una creencia respecto de los judíos que estos usaban sangre de niños cristianos para sus rituales. Y esta creencia hizo que todo el mundo, o los católicos, se levantaran y generaran mucho odio en contra de los judíos, tanto de la vida de los judíos como de los bienes de los judíos. Y estas comunidades judías que existían en Europa, en la Edad Media y posteriormente durante la Revolución Industrial, se llamaban pogromos. Estas comunidades siempre son comunidades que estaban organizadas desde el punto de vista de los pasillos del poder. Muchas monarquías europeas persiguieron a los judíos en su territorio, y el caso más paradigmático fue la expulsión en el siglo XV de España de todos los judíos, por dogmas teológicos en algunos casos, y en otros por no pagar las deudas con los mismos prestamistas. Es sabido que España, bueno, fue invadido por los musulmanes en el siglo V, creo, no estoy muy seguro, y también hubo asentamientos judíos, lógico, porque conocemos el tema de la diáspora, donde los judíos se conoce como diáspora el hecho de que los judíos están esparcidos por el mundo. El otro punto que molestaba al cristianismo es el hecho de que los judíos no se convertían al cristianismo. Y como no se convertían,
muchas personas creían que los judíos eran parte de hasta señal de plaga, de prácticas blasfemas. Es decir, se le culpó hasta de la peste negra, que mató a mucha gente en el siglo XIV. Y hay autores que sugieren que el poder que han tenido las ideas antisemitas, es decir, aquellos que están contra el pueblo de Israel, no tienen que ver con la realidad, sino que precisamente con estos mitos que se han formado. Podría extenderme, porque en el fondo lo que postulan algunos escritores, tanto nazis como pensadores del siglo XX, sostienen que el antisemitismo en el fondo se trata de prácticas que no tienen ningún sustento. En el fondo, cualquier persona que manifieste un odio frente al pueblo de Israel es antisemita, y este odio siempre está basado en, en, en actos, en hechos que no tienen ningún sustento histórico, sino más que nada que es un odio que surge, digamos, de la nada. Es un odio que no tiene algún principio, porque, por ejemplo, si tomamos distintos casos en donde ha habido odio, al margen de que sea bueno o malo, siempre hay una declaración de principios que viene a fundamentar la conducta, sea esta buena o mala. No me quiero, no quiero con esto disculpar, no, a distintas tendencias, sino que hay una declaración de principios detrás de cualquier acto de odio, que sea bueno o malo. Bueno, siempre es malo un acto de odio. Pero en el caso del odio a los judíos no se entiende, salvo estas como creencias y tradiciones que se le arrogaban a los judíos, que no tenían ningún pie ni cabeza. Hay que dejar en claro dos términos, o un término en el fondo, que yo no lo entendía, yo lo escuchaba por ahí, que se ataca, se nombra a Israel y va asociado a el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Para entender bien qué es el sionismo, hay que separar a los judíos del Estado de Israel. El Estado de Israel es el país donde están los judíos, pero los judíos serían el pueblo, y el Estado la estructura política, más que nada. Pero asociamos Israel y judíos, pero sin embargo hay que hacer esa distinción sutil. Pero esa distinción nos va a dar la respuesta del por qué hay tanto odio y por qué muchas veces utilizamos términos que no corresponden. Investigadores del antisemitismo sostienen que, voy a leer esto, las palabras tienen importancia en este negocio. Al definirse Israel como un estado judío, se produce una suerte de fusión entre la palabra judío y las prácticas del gobierno israelí. Esto, explicado en palabras simples, puede que el gobierno haga algunas cosas, pero eso no representa al pueblo, al pueblo judío. Sin embargo, asociamos el Estado con el pueblo y creemos que hacen lo mismo. Y hay que tener claro que judío no es lo mismo que hebreo, los israelitas no son israelíes, que israelí no significa sionista o judío, y viceversa. No sé si queda muy claro. Hay que hacer una distinción entre los términos, no quiero decir gentilicio, sino que porque son términos categóricos que clasifican. Repito, judío no es lo mismo que hebreo, israelitas no son israelíes, y ser israelí no significa ser sionista. ¿De qué se trata el sionismo? ¿De qué se trata el sionismo? El sionismo tiene que ver con la creencia que tienen los judíos de que deberían tener un estado en su tierra ancestral. ¿Dónde queda esto? No tengo idea. Donde puedan buscar refugio contra el antisemitismo y la persecución. No significa que los judíos tienen el derecho a quitarle la tierra a otros, o por ejemplo quitarle la tierra a Palestina, o que sean superiores, sino que es el derecho de tener un territorio. A eso apunta el sionismo. Ahora bien, este conflicto, ¿qué es lo que pasa? Algunos críticos de Israel y defensores de la causa palestina sostienen que el sionismo, que implica que los sujetos los judíos tienen que tener un territorio, no implica que tienen que tener un territorio de un Estado que tiene que existir por sí mismo, o per se, es decir, hay judíos, tienen que tener su Estado.
o que este Estado ocupe el lugar donde están los palestinos. Para evitar el calificativo de antisemita, lo que hay que hacer es entender que lo que postula Palestina no va dirigido a los judíos, sino que va dirigido a los sionistas. El judío es un sujeto común y corriente que anda por ahí siendo judío, y el sionista es el que quiere un territorio. Y lo que opinan los palestinos apunta a que los sionistas quieren quitarle su territorio. Muchos pelearon por la construcción de un Estado judío y lo siguen defendiendo. Otros se inclinan por la opción de dos Estados, una nación palestina y una nación judía. No sé si queda claro el punto. Yo lo puedo resumir: judío, sionista quiere un territorio, palestinos sostienen que los sionistas le quieren quitar el territorio, y la solución sería un Estado judío y un Estado palestino. Ahora, ¿cuál es la crítica que también se le hace a Israel? Es la alianza que tiene con Estados Unidos. Sabemos que lo provee de armas y genera muchos comentarios negativos, porque, como mencioné anteriormente, tienen que ver con el hecho de las relaciones y el lobby que existe. Finalmente, 2000 años después, se sostiene que la realidad del antisemitismo continúa presente y que el odio por el odio mismo sigue mencionando las cámaras de gas que la humanidad pensó que habían quedado atrás. Hay quienes que consideran que no se puede calificar de antisemita cualquier crítica contra Israel, y que más de 1400 civiles palestinos muertos en la última ofensiva israelí en Gaza no son solamente responsabilidad de Hamas, sino que también del ejército israelí. Es complejo este tema, no es tan complejo, pero sí es complejo porque finalmente hay dos posturas, y cada postura cree que tiene la razón, pero en el fondo no podemos determinar bien, porque detrás del tema de Israel, si bien hay un acuerdo que se hizo con Estados Unidos para delimitar el territorio, la idea del sionismo, la idea de tener un territorio propio que sea concedido por el hecho de ser judío, por la relación que tenían con Dios, por todas las convenciones religiosas, suena extraño. ¿Y qué pasa con los palestinos? Que los palestinos no tienen territorio. Entonces hay un sujeto jamás que se puede considerar como un terrorista, y también hay que pensar quién defiende qué, al margen de las diferencias de ejército, quién defiende qué. Es extraño, pero es un poco enredado la razón o los motivos que estoy dando para esto. Pero lo único que espero es que se entienda, y si no se entiende, espero sus críticas. No se olviden de el like o el dislike, compartir. Aunque este video no lo compartan porque está tan enredado que ni yo mismo lo entiendo. Podría hacerlo de nuevo, pero no me gusta. Me gusta la improvisación, me gusta ver cómo fluye la idea. Si fluyen mal, se ponen mal. Podría hacer después otro video explicando mucho más claro cuál es la diferencia. Pero acá a lo que quería apuntar era el hecho que si atacamos a Israel, quizás, ¿cómo podemos atacarlo sin ser antisemita? Y lo otro es que también ha circulado una especie de decálogo, no sé, de panfleto, de pasquín, en la cual se entrega a los mismos judíos formas en las cuales ellos se pueden defender frente al troleo inmenso que sufren producto de este enfrentamiento. Y lo que más me gusta de eso tiene que ver con la explicación. Bueno, esto se hizo viral, pero tiene que ver con la explicación respecto a los términos y a los constructos. Porque muchas veces nosotros atacamos, opinamos sin saber. Yo me he mantenido al margen, viendo las fotos de desgarradoras, de sujetos sin cabeza, de niños descuartizados. Toda la guerra es brutal y tiene ciertas consecuencias. No digo que esté de acuerdo con eso, pero me todo al margen porque no entiendo. ¿Cómo voy a juzgar yo, a pesar de que pueda ser condenable el hecho de estar matando niños? Yo creo que frente a
cualquier tipo de conflicto o frente a cualquier cosa que ocurra en el mundo, hay que informarse primero. Y yo he tratado de informarme, quizás de una forma subjetiva y parcial, pero quise entregar en esto lo que más tengo a mano, que es el hecho de la explicación de Israel y del pueblo judío y del ser sionista y del querer buscar un territorio. Eso es lo que buscaba en este video. No abordo a los palestinos porque si no estaría hablando más tiempo. Pero lo único que les pido es que tengan en claro que yo no voy por una postura o por otra, sino más bien buscando información para entender. Porque sí, soy una persona displicente y lo que pasa ya, pasa ya. Esto ha sido una bitácora de Víctor Piedra.